Gloria al Señor. Gracias, gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Amén. ¿Cuántos vienen con problemas esta semana? No le queda la mano. De verdad que Dios es bueno. ¿Ven? Dios es un Dios de amor. Y acá tenemos una semana fuerte de trabajo, problemas en la área laboral, área familiar. Pero la palabra de Dios dice, vengan amigos que estén cansados y atribulados y Dios a descansar. ¿Ven? Eso es normal en el Hijo de Dios. Lo anormal es que usted no tenga problemas. Eso sí es anormal. ¿Sí? Pero da la paz que nos da todo el entendimiento. Amén. Y al escuchar este mensaje, no podía dejar pasar por alto y volver a recordar a la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Amén. Recordarles de aquel diseño original que tanto hemos hablado, ¿sí? De un propósito eterno de Dios para con el hombre, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea esa vida, ¿sí? Esa vida en nosotros, pero también que sea ese vivir por fuera, que tú puedas expresar a Cristo, que puedas expresar esa vida. No puedo pasar por alto algo tan importante como fue el diseño original, como es el diseño original. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un alma, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Donde había una plena comunión con Dios. Se compartía algo muy especial en la sustancia de Dios, la vida de Dios. Dios la compartía con el hombre, o sea que el hombre era uno con Dios, uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Eso era lo que el hombre compartía con Dios. Amén. Pero se ve truncada esa comunión por el pecado. ¿Sí o no? Por el pecado. Se rompe esa comunión. Y ya lo que se compartía ya no está. Hay una barrera, hay un obstáculo ahí. La palabra de Dios describe de la siguiente manera. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otras versiones dicen separados o privados de la gloria de Dios. Y todas estas definiciones, mis amados, llevan a concluir lo mismo, que es la muerte espiritual. Esto ha llevado al hombre a creer que él tiene el control absolutamente de su vida y de todo lo que lo rodea. ¿Sí o no? Porque ha decidido hacer su propia voluntad. Eso ha decidido hacer el hombre. Esto lo lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que el hombre decide continuar con vida, pero muerto. Estar separado de Dios significa muerte espiritual. El hombre decide, sí, estar vivo, quedar vivo, continuar su vida, pero está muerto delante de Dios. Porque el pecado es eso. Está muerto delante de Dios. Esto carga en el hombre una condición vulnerable a todo lo que no es de Dios. Cuando nos apartamos, cuando no conocemos de Dios, estamos vulnerables a lo que no es de Dios. El enemigo aprovecha la ventaja que se le ha dado y empieza a meter en nuestra mente todo lo que no es de Dios y nos separa totalmente de Dios. Nos separa totalmente del propósito eterno de Dios. Y al escuchar este mensaje, realmente Cristo es esa vida dentro de ti. Es lo que te hace a ti respirar, es lo que te hace a ti caminar, es lo que te hace a ti desear conocer más de Dios. ¿Realmente Cristo es tu vida? ¿Realmente Cristo es ese vivir por fuera, lo que tú expresas de lo que hay dentro de ti? ¿Realmente eso es Cristo para ti? ¿O simplemente vivimos algo superficial o algo que no es de Dios? Y el Señor me llevaba esta semana a hablar algo muy importante, que como seres tripartitos tenemos que entender, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, ¿ven? ¿Sí o no? Bueno, y vamos a tratar un tema que se encuentra en el alma. Recordemos que en el alma se trabaja ¿qué? A ver, ayúdenme. Los sentimientos, la voluntad, el intelecto, ¿sí o no? Y vamos a hablar del orgullo, que es un tema que toca hablarlo. ¿Por qué? Porque toca todas tus áreas en tu vida, tanto la espiritual como la familiar, la sentimental, la laboral y la social. Perfecto. El orgullo, un gran problema en tu vida, en mi vida. ¿Y qué tal si ponemos este momento en la mano del Señor? Es un tiempo especial. Que sea el Espíritu ministrando, que sea el Espíritu Santo tomando el control, primeramente de los aires de este lugar, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ahí estás enviando. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por permitirnos disfrutar, amado mío, de este tiempo especial, de este tiempo maravilloso, en el cual, Señor,
podamos serlo contigo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque si fuera nuestra carne, Dios, estaríamos en casa, acostados, durmiendo. Pero, Señor, tú nos has traído a este lugar para que tu palabra sea expuesta, Dios, para que tu palabra sea edificando a la iglesia, Dios, para que podamos disfrutar de un alimento espiritual, el cual la iglesia de Cristo necesita. Padre, yo me hago a un lado, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, ministrando, que sea tu Espíritu edificando en esta mañana al cuerpo de Cristo, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, como ministró mi vida, Dios, al desarrollar lo que tú pusiste en mi corazón, este tema, Dios. Toma el control, Señor. Toma el control de cada vida y cada corazón. Que todo aquello que no sea tuyo, Dios, sea quebrantado en esta hora, en el nombre de Jesús. Que todo plan que el enemigo, Señor, se ha propuesto para interferir con tu palabra en esta mañana, Señor, hoy derribado en el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra en el nombre de tu amado Jesús, la iglesia de Dios. Dice, amén. Bueno, quería decir esa iglesia, lo hablamos ahorita en el tabernáculo, el tiempo que disponemos para hablar, para traer un corto mensaje para la iglesia. Así que los que desean venir a las 8:30 de la mañana pueden venir. Es algo muy especial, un tiempo muy especial en el Señor, y como iglesia lo necesitamos. Y hablamos acerca de algo, de que muchas veces escuchamos que el Evangelio es predicado como si fuera a una persona individual, y el Evangelio fue predicado, ¿sí? El Evangelio vino para el cuerpo de Cristo, no vino para alguien en particular. Muchas veces lo tomamos como para nosotros, ¿sí? No, y está bien, pero Cristo, que es el Evangelio, que es la palabra, que es la verdad, vino para el cuerpo, para un cuerpo corporativo al cual tú perteneces, al cual tú haces parte. Amén. Y no podemos tomar el mensaje como si fuera para mí solo. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es para la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros como iglesia, cuántos somos iglesia? Amén. ¿Sabes tú la problemática que tiene tu hermano? ¿Sabes el problema que tiene tu hermano? La palabra de Dios dice algo muy hermoso, que si una parte del cuerpo se muere, el resto del cuerpo siente el dolor. Y muchas veces nos desentendemos del problema de nuestro hermano. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué dificultad está pasando el hermano. Es necesario que como cuerpo de Cristo podamos nosotros orarnos con nosotros, poder conocernos, compartir en unidad, ser uno en Cristo, porque eso es el cuerpo corporativo de Cristo. Uno en Cristo. Somos muchos los miembros del cuerpo, pero pertenecemos a uno solo, que es Cristo. La iglesia es Cristo. ¿Ven? Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor, al libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13. ¿Cómo dice el tema? El orgullo, un gran problema en tu vida y en mi vida. Y dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la dirección del Espíritu Santo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Amén. Dice nueva versión internacional: quien teme al Señor no es hermano. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Amén. Y quiero empezar con esta frase: cuando nuestro orgullo es más fuerte, podemos terminar muy lejos de lo que realmente es importante en mi vida, lejos de Dios. Cuando nuestro orgullo es más fuerte, podemos terminar mucho más lejos de lo que realmente es importante en mi vida, en tu vida, que es lejos de Dios. ¿Sí o no? Miremos lo que dice, vamos al diccionario, mira lo que dice la palabra orgullo, o cómo se define, o cómo definir el diccionario la palabra orgullo. El concepto de orgullo hace referencia a una emoción muy determinada por factores y valores sociales aprendidos. Además, tiene una doble vertiente, o sea, un doble significado. ¿Listo? El primer significado: por un lado, el orgullo puede ser considerado una emoción positiva, un signo de buena autoestima y de satisfacción, así como una forma de reivindicar un hecho o circunstancia como algo positivo y admirable. Lo explico. Como muchos saben ustedes aquí, yo tengo un hijo ya de 31 años, ¿sí o no? El hombrecito terminó muy cortada su secundaria, terminó a los 15,
ya iba para los 16. Su primera carrera la termina a los 19 años. Él es profesional en mecatrónica. ¿Sí? Yo como padre, y en la universidad, muchas veces me ganó la beca, había que pagar el semestre. A eso hace referencia el primer significado. Yo me sentí orgulloso de mi hijo, y me siento muy orgulloso de mi hijo, lo que es ahora a sus 31 años, cómo trabaja, cómo hace su trabajo, apasionado con lo que hace, comprometido con la empresa, en lo que hace, lo quiere hacer bien. Y yo me siento orgulloso como papá de lo que Dios ha hecho en la vida de él, aunque, como todo el mundo bien sabe, no conoce al Señor. Sigo orando, yo tengo la esperanza, persevero en el Señor para que algún día, no sé qué día, Dios toque su corazón y él pueda reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero él, aunque no conoce del Señor, es un muchacho que no bebe, no tiene vicios. Un sábado está en la casa a 7 de la noche, 9 de la noche, no causa problemas. Esa es la parte que yo me siento orgulloso como papá, y es un orgullo a lo cual alude la definición, ¿no es cierto? Y no van a pensar que estoy chicaneando conmigo, ¿no? Simplemente estoy diciendo y estoy definiendo mismo lo que él es, lo que Dios me permitió formar en él. Perfecto. Pero vamos a mirar el segundo concepto, como la segunda definición. El orgullo, considerado como negativo, es un concepto bastante opuesto al primero, que se da cuando esta emoción nos ciega, abordándonos mucho de la arrogancia. El orgullo es una forma de demostrar un cierto estatus que puede interponerse en nuestras relaciones y crear una gran inestabilidad emocional. Esto hace que podamos llegar incluso a despreciar a los demás. El orgullo se puede convertir en una barrera para nuestro bienestar emocional, ocasionando conflictos internos y externos que son difíciles de desagregar del ser. Este puede llegar a bloquear nuestras ideas, impidiendo procesar nuestra información y empatizar con los demás, tal y como lo haría un muro que nos encierra en un espacio muy pequeño. Además, nos hace ciegos ante nuestras propias responsabilidades en las situaciones que vivimos, ya que nos impide ver los errores que cometemos, que quedan escondidos bajo el peso de una emoción que puede estar inundada de soberbia. Podemos ver dos significados, ¿cierto? El positivo y el negativo. Pero muchas veces cuando ya la arrogancia, cuando ya el orgullo pasa a otro extremo, pasa a causar problemas en el ser humano, en nuestra vida. ¿En qué parte? En la parte espiritual, en la parte familiar, sentimental, laboral, ¿sí o no? Y social. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento de mi vida, yo trabajé en una empresa donde me formé, ¿sí? Una empresa donde aprendí lo que hoy en día, pues, con lo que yo trabajo, que es la metalmecánica. Y llegué a desarrollar tanto ese tema de la metalmecánica que yo creía saber las cosas. Mucho aprendí. Y llegué a manejar tanta parte o tantas áreas de la empresa que yo me creí indispensable en la línea psicótica donde empecé. Cuando me hice de allí, yo decía, Dios mío, realmente no soy nada, porque pensé que yo era el motor de esa empresa. Llegué a enfrentarme al dueño de la empresa de una manera que los demás dijeron, hermano, creo que hiciste mal. Yo dije, no, hice bien, porque no tiene derecho a humillarme. Me elevé al nivel del dueño, y no debe ser así. No debe ser así. Me echaron y me di empleo cuando ganaba buen dinero, llevaba un estilo de vida bien. Y de un momento a otro ver que sin un trabajo, digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar tantas cosas en las cuales me metí? Y ya no hay forma de adquirir, pero ya no voy a brindar sueldo. ¿Qué me llevó allá? La arrogancia, el orgullo de que la empresa se movía por lo que yo hacía. Tenaz no, tenaz. Un cliente le dice, una persona que vaya, le decía, no, mira lo que dijo un cliente. Le dijeron al dueño, es como el enemigo alimentando el ego, ¿sí me entiendes? Como el enemigo alimentando el orgullo. Le dijo, Gustavo, llegó un cliente y dijo, hermano, le iba a don Rubén, hermano, ¿cómo se me ocurre echar a la gallita de los huevos yo? Y yo decía, ¿sí ven? O sea, alimentando el orgullo, alimentando el ego, pero Dios seguía tratando. Y muchos pasamos por ese momento, muchos pensamos que somos el único, que somos la persona que tiene que hacer eso, la persona que es capaz
capacitada para hacerlo. Y no es así. De un momento a otro me vi sin nada, sin empleo, sin con qué pagar. ¿Por qué? Porque había un sueldo que venía cada 8 días y de ese sueldo pues yo dependía para pagar las demás cosas, las responsabilidades que había adquirido. Y de un momento a otro me sin nada. ¿Qué vas a hacer? Y había un hermano mío que trabajaba en la publicidad y me dijo que hacer cualquier cosa, porque yo tengo la capacidad de aprender rápido. Y le dije a mi hermano, enséñame lo que usted trabaja, para que me ayude donde usted trabaja. ¿Sí? Las capacidades, o sea, estás seguro de lo que tú puedes hacer, las capacidades que tú tienes para aprender, pero no dependen de ti. No dependen de ti mismo. Y mi hermano me decía, hermano, es que eso lleva su tiempo. Tú llevas su tiempo. Yo no enseño que yo no me puedo quedar de balde. ¿Por qué no pensé esto antes? De enfrentarme al jefe, de subir al nivel, de dueño de la empresa y decir, usted es esto, usted es esto, usted es aquello. Le digo que no duró menos de un mes en echarme. ¿Sí? El orgullo te lleva a unas situaciones que después tienes que bajar la cabeza y es peor. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que como pueblo de Dios, como hijo de Dios, muchas veces somos orgullosos pero no lo reconocemos. Y eso es grave cuando lo reconocemos. Tuve que en algún momento decir al Señor, Señor, realmente no soy nadie. Yo no conocía al Señor, pero yo dije al Señor, no soy nada. No soy nada. Solo todas las cosas que el hombre no puede hacer. Y te digo que en menos de una semana me llamaron de otra empresa, pero ya Gustavo iba con otra mentalidad, iba con otra actitud, y pude entender que el orgullo solo trae desastre a tu vida. De ahí en adelante, decidí transmitir lo que aprendí allí. Decidí ponerlo al servicio de los demás. Dios me dio la facilidad de manipular el hierro de una manera que yo digo, Dios, solamente tú lo puedes hacer. Hacer cosas que le digo, ni sé cómo las hago. Llega un momento en el que yo me siento y digo, Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Y eso fluye de una manera que las cosas quedan bien. Eso solo lo hace el Señor. Dándote habilidades, talentos y dones para que tú los uses al servicio de los demás. ¿Amén? Todo aquello que Dios me permitió aprender, de ahí en adelante lo comparto. Lo enseño. Así como Dios hace en el cuerpo de Cristo, lo mismo, a través de los dones y los talentos que Dios pone a disposición en la iglesia a través de ti. Los dones son para edificación del cuerpo. ¿Amén? Y muchas veces nos quedamos con los dones guardaditos. Nos quedamos ahí sentaditos, sabiendo que Dios te llamó y te dio una asignación. Pero porque muchas veces vemos que desde aquí, desde el altar, se ve el orgullo. Y lo vamos a mirar enseguida. ¿Sí? Lo vamos a mirar enseguida porque es bueno y es necesario que la iglesia entienda algo. Que en el cuerpo de Cristo no hay jerarquías. ¿Amén o no amén? Que la cabeza es Cristo. Que nadie es más que nadie. Tanto el cuerpo que acaba de entrar, aceptando a Cristo como su único y suficiente salvador, como la persona que lleva años en el evangelio, aún el pastor. Porque la palabra dice que ya me he pedido mi bien. Todos estamos delante del Señor igual. Que el Señor traiga a una persona acá para ministrar, para traer una palabra, es algo diferente. Para que el cuerpo de Cristo sea formado, sea edificado, es algo diferente. Pero delante de Dios, tú y yo estamos iguales. Tanto el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor, estamos delante de Dios igualitos. Y vamos a mirar cómo afecta el orgullo nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, como primer punto. El orgullo, la palabra de Dios, es tomado como rebelión contra Dios. Es tomado contra Dios. La palabra es tomado como rebelión contra Dios. Porque el orgullo le atribuye a uno mismo el honor. O sea, a uno mismo se atribuye el honor. El orgullo te lleva a ti a eso, que solo pertenece a Dios. El honor y la gloria solo le pertenece a Dios. No te pertenece a ti, no me pertenece a ti. Pero el orgullo lleva a hacer cosas que hoy está teniendo lo que el Señor vio que dice Santiago, capítulo 4, del verso 13 al 16. Santiago, capítulo 4, del verso 13 al 16. Y voy a leer esta versión de la traducción del lenguaje actual. Escuchen, ustedes los que dicen, hoy de mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo puede hablar así cuando ni siquiera sabe lo que le va a suceder mañana?
Tu vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar, ¿con qué? Con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Esta cita no hace referencia a aquellas personas que no conocen al Señor, es directamente a la iglesia de Cristo. Amén. Que se pongan primero en sus negocios, sus trabajos. Y de hecho Santiago no reprueba, no está mal, o sea, no está mal que tú te dediques a tu trabajo, es tu deber, porque la palabra no dice que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Lo malo es desenfocarte de Dios y enfocarte en tu trabajo, en tus finanzas, en lo que tú haces. Eso sí es lo malo, ¿sí o no? Santiago no reprueba eso, ¿sí? Lo importante que entendamos, hermanos, es que primero es Dios. Tú no puedes disponer ni decir, mañana hago esto, mañana paso, mañana hago aquello, o dentro de un año me voy para tal parte, si no sabes qué te va a suceder el día de mañana. ¿Es bueno planear? Sí. ¿Un futuro? Sí. Pero acorde a la voluntad de Dios si Dios quiere. No si Gustavo quiere, no si Estela quiere, no si Juanito quiere, no. Es si Dios quiere, no nosotros. Acuérdense de eso. Porque nosotros no tenemos control de nosotros mismos. Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? Tu salud, tus finanzas, tu familia, tu trabajo, todo está en el control de Dios. ¿Amén? No podemos nosotros disponer de lo que no nos pertenece, ni de lo que no somos. Como hijos de Dios, nuestra prioridad es Dios. De hecho, si Cristo está en ti, si la vida de Cristo está en ti, por ende tú sabes que tu prioridad es Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti a través de Cristo. Dios no te ve a ti porque le place verte a ti. No. Dios te ve a ti a través de Cristo porque te incluyó en el Hijo, en el uno, que es Cristo. ¿Amén? O sea que nosotros no dependemos, pues nuestra cabeza es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que renovar ¿qué? Nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que seamos gobernados por Cristo. No más. Seamos gobernados por Cristo y entendamos que la prioridad es Dios. Que nada puede ocuparse en primer lugar en tu vida. Que nadie te puede robar eso. ¿Sí? Que tú no puedes disponer de lo que tú no eres capaz. Tú no eres capaz de hacer nada. Yo soy capaz de hacer nada. Es más, las habilidades que Dios me dio es porque a Él le place hacer las cosas que yo hago. Ese es el no es nada más. El talento que Dios te dio a ti solamente te lo dio a ti. No se lo dio a otra persona. Hablábamos ahorita en la puerta acerca de un predicador que predica bien y se expresa bien y es elocuente y ministra el Espíritu Santo a través de él de una manera tan particular, que no a todos les dio eso, solamente a uno, a él. Y a cada uno de nosotros Dios le dio una medida de gracia que no se la da a otro. ¿Sí? ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? ¿Qué caso tiene? O si no, Jesús no hubiera escogido a un publicano, ¿sí? A un celote, a un pescador. Es porque la iglesia de Cristo está conformada por personas con un carácter diferente y con una con algo diferente, llamémoslo así, ahí se me fue, temperamento, con temperamentos diferentes. Perfecto. Entonces, entendiendo este orden, el orgullo mata. El orgullo mata. Ya lo que vamos a hablar acá acerca del pueblo de Dios, que cae en esa trampa, el orgullo, y esto lo lleva a pensar que son autosuficientes y que tienen pleno control de su vida. Podemos ver cómo el orgullo nos aleja de la comunión de unos con otros. El orgullo te separa de tu hermano, cosa que no debe ser así. Ustedes imaginan esta mano separada del cuerpo. ¿Qué puede hacer esta mano sola? Se muere, se muere. ¿Sí? Y no es así. El cuerpo de Cristo está unido por los miembros, las coyunturas. Lo que une el cuerpo de Cristo es esa sustancia. ¿Amén? Esa es la sustancia. Pero el orgullo muchas veces te lleva a pensar diferente a tu hermano, sabiendo que estamos en la unidad de uno solo, del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Somos diferentes, ¿sí o no?
Lo dice la palabra que es un mismo sentir, dado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a mirar. Muchas personas, hermanos en Cristo, muchas personas, hermanos en Cristo, cuando un hermano cae, los demás le caen. Y no debe ser así. Juzgando, criticando, ya este pecó, ya este hizo aquello, ya este hizo lo otro. ¿Y dónde está el hermano para levantar al hermano? ¿Dónde está? Antes que caemos todos, así, para aplastarlo más. Desde el mismo altar, he visto predicadores, he escuchado a predicadores. Cuando un hermano cae en la barra, dando dedo desde el altar, juzgando, criticando, diciendo que pecó, por tanto ya no pertenece, o si hace algo que al pastor no le gustó, lo hace quedar en vergüenza delante de todos los hermanos. Sabiendo que no somos igualitos delante del Señor. Nada te hace ser diferente. El que haya seguido un estudio teológico, en hermenéutica, homilética, escatología, no te hace ser más que los demás. No te hace ser menos que los demás. Yo no tengo ninguno de esos estudios. Yo no he estudiado nada de eso. No he estudiado nada de eso. Tampoco me afano para estudiarlo. Y se lo digo a ustedes, no me afano para estudiarlos. Porque el mismo Pablo dijo, esto para mí es basura. Realmente el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia la da el Espíritu Santo. Si tú no te apoyas en el Espíritu Santo, difícilmente vas a conocer el clarita, que es Cristo. Difícilmente vas a expresar lo que Él te ha dado. Yo no le veo lo que es italiano. Mi papá hizo cursos teológicos, estudió teología, estudió hermenéutica, estudió todo lo mismo para él. Y una vez en la tierra como todos esos títulos y como todos esos libros. Porque él dijo, esto para mí no me sirve. Esto solamente trae orgullo, vanidad y arrogancia. Lo que tú sabes hacer, compártelo. Porque para eso Dios te hizo parte del cuerpo de Cristo, para edificar el mismo cuerpo. Si tú hablas en lenguas que interpretas, edificas el cuerpo. Pero si no hablas en lenguas, no lo hagas en la iglesia. Hazlo en oración. ¿Amén? Porque a ti mismo te edifica, dice la palabra. Tenemos que ser entendidos en nuestros dones. Tenemos que ser entendidos en lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Y cuando tú quieres un talento y no es expuesto, o no es dado al servicio, en la obra, en el cuerpo de Cristo, Dios te manda sobre eso. Porque para eso Dios te lo dio. Pero el orgullo, y muchas veces de eso, hablando del orgullo, está en la alabanza. No puedo pasar esto por alto, ¿por qué? Porque en las iglesias, en las congregaciones, perdón. No digo en las iglesias, porque la iglesia es Cristo. ¿Ven? En las congregaciones, los de la alabanza se creen intocables, que no pueden hacer absolutamente nada. Y eso no es así. Dios te dio un talento, bueno, es el Cristo. Pero reconociendo que yo no soy nada. Es Cristo en mí, que Dios lo hizo. Muchas veces se trunca, se va afectando nuestra parte espiritual, nuestra comunión con Dios, simplemente por orgulloso. No es que tengo la razón. Pero que el pastor no me gustó. Vamos a la palabra, paremos, miremos, hagamos, digamos, critiquemos. O que el hermanito dijo algo que, no me suena, esto y lo demás. No. La palabra lo dice. Retírate lo bueno, deseche. Lo que no edifica, lo malo. Y caemos en el juzgar, caemos en el criticar. Porque pensamos que las sabemos todas. Y no es así. No es así. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, verso 13 a 15. Dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Y aquí lo contrario. Aquí le dice, ustedes hermanos esto, no sé qué, una cosa y la otra. Y dice, perdónense, así como el Señor nos ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ¿qué? Ámense. Ámense. ¿Qué es lo importante? Ámense. Porque el amor es el mejor lazo de Dios. Gloria a Dios. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo y el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Hoy, nuestra hermana Manuela tocaba un tema muy específico, muy concreto, algo cortico. Ella dice que predica así cortico, o lleva mensajes corticos, pero son edificantes, y hablaba tocante al tema del cuerpo de Cristo.
pero fue algo que realmente se quedó la semilla sembrada, ¿sí? Y nos edificó realmente, nos edificó. Porque de eso se trata, de que como hermanos vamos a edificar, ¿sí? De que como hermanos vamos a fortalecer, de que como hermanos vamos a levantar al que está caído, el que está abatido, de que tiene problemas, vamos a ayudarle, o de que hizo algo que no le había dado hecho, vamos a decir, hermano, es así, Dios dice esto, Dios dice aquello, con amor exhortar, con amor enseñar, pero no con odio acabar, no con odio prestar. No es el cuerpo de Cristo, eso no es el cuerpo de Cristo. Y muchas veces el orgullo te lleva a pensar que tú estás más alto que los demás. Y muchas veces la congregación ha caído en eso. Formamos jerarquías, formamos niveles, directores, líderes, discípulos, una cosa y la otra. ¿Sí? Y eso ya está. Ahora, para formación es necesario que el que inicia, que entra nuevo, empiece un discipulado. ¿Sí? Es necesario que empiece el discipulado, es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos discipular a la persona que llega nueva, a nuestro hermano que llega nueva. Pero no creer más que él, sino permitir lo que Dios, en todo el tiempo que lleva en el Evangelio de Cristo, ya da a través del amor. ¿De qué más? Del gozo, de la paz, mansedumbre, todo lo que es Cristo en mí. Ese es el fruto de Cristo en nosotros. El gozo, la paz, la fe, el amor. ¿Sí o no? De esto no debemos de dar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 2 al 3. Gálatas 6, verso 2 al 3. Sobrellevarnos uno las cargas de los otros. ¿Has hecho tú eso? ¿Has llevado la carga de tu hermano? ¿Te has dado cuenta del problema que tiene tu hermano? O si te has dado cuenta de que es un problema, es un problema de lo que se le creaba. ¿Algún hermano cayó en pecado? ¿Es fácil o no? Gracias por el que contestó. ¿Es fácil caer en pecado? Fácil. ¿Sí o no? Lo difícil es que un hermano que ayude a ese pequeño, sabiendo que la palabra de Dios dice, sobrellevarnos uno las cargas de nosotros y cumplir así con la ley de Cristo. Es un mandamiento, es un mandato. Porque ¿qué pasaría? Si ese pie se quiebra, este también se quiebra, no, este le ayuda a levantarse. ¿O no? Y lo que nosotros hacemos es sentirlo más, es darle duro a que aprenda que eso no se hace, que podamos entender a que fuiste tu llamado, a que fuiste tu llamado, como cuerpo de Cristo. ¿Amén? El orgullo te lleva a pensar que tus habilidades, tu inteligencia, tus estudios, tus logros son la base del éxito tuyo y de lo que tú eres, dejando a un lado a Dios. Muchas veces Dios te da un talento, como el canto. Empiezas en el coro de la iglesia y terminas en el mundo, haciendo lo que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque pensaste que todo lo lograste tú. ¿Qué es esto? Y no se trata de eso. Dios te da un talento para que lo administres. Dios te da una habilidad para que la pongas al servicio, no del mundo, del cuerpo de Cristo. ¿Amén? El pecado, el orgulloso, es disponer de realizar toda tu vida, toda su vida, como si Dios no existiera o no interviniera en ella. Lo repito. El pecado de la persona orgullosa, porque es un pecado, el orgullo es un pecado, es disponer de realizar toda su vida como si Dios no existiera por ningún lado y no interviniera en ella. Ese es el pecado de la persona orgullosa. Bien, mis amados, yo he escuchado decir desde aquí, y de verdad, desde esta plataforma, no esta, no otra, decir, yo soy autoridad y se hace lo que yo digo. Así he escuchado. No estoy diciendo mentira, lo he escuchado. Lastimosamente, ya Dios tendrá que tratar con las personas, ¿no es cierto? Pero eso te lleva a ti a pensar que, ¿qué va a seguir aquí? Lo menosprecia. ¿Cuántas personas han llegado aquí? ¿Cuántas personas han llegado acá? Devastadas. Porque un pastor le dijo, usted es esto, usted es aquello. Usted no diga nada porque usted no tiene posición para hablar. Usted aquello. ¿Cuántas personas han llegado aquí acabadas? Y Dios nos llama a eso, Dios te llama a edificar. ¿Sí?
Dios no nos llamó a juzgar. Dios se llamó a formar. Dios se llamó a discipular. Dios se llamó a exhortar. ¿Amén? Dios se llamó a construir. Dios se llamó a multiplicar, a sumar, no a restar. Nadie más que nadie. ¿Amén? Nadie más que nadie. Como segundo, el orgullo fácilmente te puede llevar a la vanidad. Y esto sí que es peligroso, mis amados hermanos. Un caso que podemos ver en la palabra, y en particular en la vida de Salomón. ¿Cuántos conocen de la vida de Salomón? ¿Cuántos han leído? Yo creo que todos, porque es un ejemplo para bien y un ejemplo para mal. ¿Sí o no? Considerado el hombre más rico y sabio sobre la tierra. Cometió muchos errores, pero el más grave fue desplazar a Dios de su corazón. Lo desplazó totalmente. Y se le olvidó cuál era su prioridad. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9, dice: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido Dios. Es algo que no podemos como nuestra mente organizar. O sea, Dios hace, Dios se manifiesta de una manera, Dios te sorprende, Dios hace esto, y tú te apartas totalmente del Señor. Tenaz. Cuando desplazamos a Dios en este primer lugar, todo fracasa. Todo fracasará. Podemos mirar cómo la humanidad le ha dado la espalda a Dios y se encuentra en un deterioro tan impresionante y en un desorden, en una oscuridad, en tinieblas, en una muerte espiritual. Porque el hombre decidió apartarse de Dios, darle la espalda a Dios, seguir con su vida, pero está ¿qué? Muertos. El hombre tomó esa decisión. Fuera que Salomón desplaza a Dios, lo hace enojar, creo que dice el texto, lo hace enojar. Lo importante acá es que vamos a entender que debemos de agradar a Dios, y muchas veces no le agradamos a Él, sino que agradamos a quién? Al hombre. Muchas veces le agradamos al hombre y no agradamos a Dios. Y es lo que Dios nos agrada. ¿Sí o no? También podemos ver cómo la autosuficiencia de Salomón nos lleva a un fracaso, una confianza excesiva de sí mismo. Rico. Era el hombre más rico, dice la palabra, sobre la tierra. Era el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Se cree? Dice que venían reyes de todas partes a ver quién era Salomón. ¿Qué hacía Salomón? Esta era toda nuestra opción. Siempre será un error creer en los infalibles. Siempre será un error. Intocables. Creemos demasiado, seremos demasiado sabios, demasiado maduros, demasiado grandes o demasiado listos. ¿Por qué es un error? Porque todo esto alimenta tu autosuficiencia, alimenta tu ego y tu orgullo. Y te lleva a decir que tú solamente dependes de ti mismo. Y no es así. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, dice: apartados de mí, nada pueden hacer. Si están apartados de mí, están muertos. Nada pueden hacer. ¿Sí? Esta que me quiero pensar, bien, esa. Cuando tú te levantas, oras, ¿o no? Bueno, los que dicen que no, ¿qué? Cuando tú te levantas, oras. Cuando tú empiezas a trabajar, oras, no. Ahí sí no hay una mejor. Cuando tú sales de trabajar, oras. Cuando llegas a la casa, oras. Cuando te acuestas, oras. ¿Lo haces o no? No me digas que se dice. Claro que sí. Así es. Así debe de ser. Todo el momento está en comunión con Dios. Amén. Ser uno con Dios, porque yo no puedo separar a Dios de mi trabajo. Una cosa que es que yo no hable de Dios durante el tiempo de trabajo, bien, porque corresponde ser. Yo no debo de utilizar mi tiempo de trabajo para otra cosa, sino para trabajar, para producir lo que soy. Amén. Pero en mi descanso, en mi desayuno, en mi almuerzo, si yo puedo dedicarles a Cristo, porque es mi tiempo. Y todo el tiempo dice la palabra que tenemos que dedicar a Cristo a tiempo y a destino. Amén. Entonces, apartados de Dios nada podemos hacer, apartados de Cristo nada podemos hacer. Cuando pensamos que todo está en control de nosotros, a causa de nuestra posición, de nuestros logros, de nuestras virtudes, posiciones, títulos y demás, fácilmente llegamos a pensar que todo el mundo gira en torno a ti. Yo lo he vivido, con autoridad se los puedo decir, yo lo he vivido. Y eso es terrible, porque llegas en un momento en que no vas a saber qué hacer. Van a llegar tantas cosas para solucionar al mismo tiempo que no vas a saber cómo solucionar los problemas que vienen. Yo hablaba con un hermano ahorita y le decía: hermano, lo mejor que tú puedes hacer es deleitarte en lo que tú haces. A pesar de que tu jefe trate de arruinar tu día en el trabajo, a pesar de que tu jefe
te trate de menospreciar, a pesar de que tu jefe te diga cosas que a ti no te agradan, lo mejor que tú puedes hacer es disfrutar lo que haces en tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque Él está en ti y apartado de nada puedes hacer. Él es tu casa. Una casa que mujer no vas a saber qué es. Él podrá regañarte o podrá ofenderte y al momentico te ve de una manera que dice, pero ¿qué le pasa? Le acabo de decir algo, le acabo de decir aquello y está contento. Él no va a saber cómo definir lo que te está ocurriendo a ti. Disfruta lo que tú haces, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa. Disfruta ser esposo, disfruta ser esposa, disfruta ser padre, disfruta ser hijo. Honra a quien debe de honrar. Obedece a quien debes obedecer. Pero lo tenemos que hacer. Es una necesidad. ¿Amén? Algo que Salomón, con todo esto que vivió, va a concluir con algo. Y lo dice en Eclesiastés, capítulo 2, verso 4 al 11. Dice, escucha cómo hablaba él. O sea, cómo describe él, de él mismo. Engrandecí mis ojos. Edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines. Y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Miren cómo se expresa. Yo tuve más que los que se vieron, los que estaban antes de mí. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Recuerden que los dones son irrevocables. Amén. Lo que Dios te da no lo quita. Puedes estar en el mundo, los dones siguen. Son irrevocables. Conservé conmigo mi sabiduría. No me dé a mis ojos ninguna cosa que desear, ni mujeres. Porque dice la palabra que tuvo como 900 ni sé cuántas mujeres. Ni las mujeres. Sino, ni me aparté de mi corazón de placer alguno. ¿Sí? De placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. A lo último, Salomón terminó en la azotea de su casa, solo, separado de Dios, reconociendo que todo lo tuvo y yo no hay nada, porque todo es vanidad. El orgullo te lleva a la vanidad. Y mira lo que significa la vanidad. Es la creencia desmedida que un individuo tiene de sí mismo. La creencia desmedida que un individuo tiene de sí mismo, sus habilidades y su apariencia física, la atracción que ejerce sobre los demás. La vanidad también es tener un orgullo excesivo. En la apariencia están estados o habilidades de uno en comparación a los demás. Creerle más que los demás. Y recuerden que delante del Señor todos somos iguales. No hay judío ni miedo. ¿Amén? La vanidad es un pecado que Dios aborrece. Como tercero, el orgullo es un generador de conflictos. Y aquí vamos a tocar algo muy importante. El orgullo es un generador de conflictos. Santiago 4:6 dice, pero el de mayor gracia, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo fácilmente te puede generar un conflicto con las personas que te rodean y aún más con las que están cercanas. Esto quiere decir que afecta mi relación en todas las áreas de mi vida, familiar, sentimental, vamos ahorita, ¿sí? Espiritual. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa fácilmente puede caer en la soberbia, entendiendo que la soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Eso es arrogancia. Y caemos fácilmente en la arrogancia. Lo peor de todo esto es que el hombre sabe de su orgullo. El hombre sabe que es orgulloso. Yo sé que soy orgulloso. Y mire lo que pasa. Cuando hay un problema en la casa, con mi esposa, ya ha pasado. Ahora me van a decir que no hay problema. No. Cuando suscita algo, pues eso fue hace tiempo, no es ahora. Es que yo soy así. Es que usted me conoció así.
Usted sabía cómo era yo, pero no conmigo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ay, no, ya les digo, usted no. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? El orgullo me lleva a venir a decir, yo tengo la razón. Usted es el que tiene que arrodillarse. Usted es el que tiene que darme a torcer. Y no voy a decir las palabras que salen de mi boca, que salían de mi boca. Usted no se diga de eso, a ver, no quiero que me hace todo de usted. Ay, Dios, qué tan bonito todo esto. Muchas veces llegamos a menospreciar a nuestro cónyuge, y no estoy hablando tanto de la esposa hacia la esposa, no, ambos. Nos menospreciamos, nos decimos cosas que no vienen al tema, ofendiendo a través del orgullo, de la arrogancia, y creando conflictos que no tienen por qué estar. ¿Saben por qué? Porque algo que asemeja a nuestra comunión con Dios es el matrimonio. Porque ahí sí hay una comunión. Porque no somos personas, es uno solo. Es lo que me hace a mí entender el amor de Dios, la comunión con Dios, el matrimonio. Porque la palabra de Dios dice: te dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y vendrán a ser una sola, ¿qué? Una sola carne. Así como Cristo y la iglesia son uno. La iglesia es hermosa. Entiendan que la iglesia no nació en el libro de Hechos. En aquel momento la iglesia nació en la mente de Dios. La iglesia es eterna. No tiene tiempo de caducidad. Y por eso Dios, a través del apóstol Pablo, dice cómo el esposo debe tratar a su esposa, porque así Cristo ama a la iglesia. Amén. Así la mujer debe, ¿qué? ¿Debe qué? Respetar a qué? A su esposo. Así como la iglesia hace lo debido con Cristo. Amén. Entonces, muchos pasamos por este momento. Mira lo que dice Isaías capítulo 2, verso 11. Isaías 2, verso 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Cuántos matrimonios se han acabado por el orgullo? ¿Cuántos matrimonios cristianos se han acabado por el orgullo? Por no darle un brazo a torcer. Por no tener un tiempo de oración y decir: Dios guíame, Dios mira esto, Dios mira mi situación, Dios mira aquello. Dios tiene control de tu casa, de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. El por qué permitir que el enemigo entre como Pedro por su casa y hacer lo que quiera dentro de tu casa. Si lo que está dentro de ti es más fuerte y superior que lo que está en el mundo. ¿No entienden? La palabra de Dios dice que tenemos que conocer las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, que tenemos que conocer bien nuestro enemigo. ¿Amén? Y si tú le das a la cabida, por eso es el problema, él se mete sutilmente y acaba con tu hogar. Y acaba con tu vida. He podido ver cómo matrimonios cristianos están arruinados, acabados, devastados. ¿Sabes por qué? Porque le dio el camino al enemigo, y fuera de eso, llegaron a la iglesia para recibir una ayuda, y lo que recibieron fue una patada, ¡pum!, para el mundo. Porque en vez de aconsejar, lo terminaron de hundir. Dijeron: pues usted hizo eso, se lo merecía. O alguien: no, deje a su esposo, que así conviene. No, así no se trata. El cuerpo de Cristo no está para esas cosas. Ni tampoco para restaurar. Dios no restaura, mis amados hermanos. Dios no restaura. ¿O cuánto dicen que Dios restaura? Dios hace cosas nuevas. ¿Usted se imagina Dios restaurando en algo viejo? No. Cuando tú vas a comprar, cuando tu verde está acabado, está mal, ¿lo que haces? ¿Lo mandas a restaurar o mandas a comprar? Una cosa clara. Yo mando a comprar algo nuevo, porque ese ya tuvo su tiempo. Yo no vine a restaurarte, yo vine a hacerte nuevo. Por eso te di una vida nueva. Amén. Dios te dio una vida nueva. Dios te trasladó de la muerte a vida, de tinieblas a luz. Dios te restauró a ti. Dios te trasladó a una vida nueva, a una naturaleza nueva. Y nos dice que somos reparadores por Dios. Dios te restaura. Dios te da todo nuevo, absolutamente nuevo. Lo digo con autoridad, porque en algún momento de mi vida perdí mucha plata y perdí una casa, que yo pensaba que eso era todo lo que en mis ojos había, y Él me dijo: no ponga la mirada en lo material, porque de esto no vas a tener absolutamente nada.
A partir de hoy todo te lo voy a dar nuevo, porque doy cosas nuevas y hago todo nuevo. A partir de ese día, mi vida fue transformada, porque me dio una mujer, me dio un hogar nuevo, me dio un hijo nuevo. Mi hijo que no estaba conmigo volvió a casa y me dio un apartamento nuevo, no la casa que perdí. Se lo digo con autoridad, no estoy chicaneando, pero Dios no restaura. Dios le hace nuevo. Nicodemo no entendió el querer nacer de nuevo, no entendió nacer de nuevo por ser portador de una vida, de la sustancia de Dios, de esa vida que Dios le permite tener en el Hijo. Amén. Eso es lo importante, que podamos entender qué eres tú y quiénes somos nosotros en Cristo. Somos hijos y somos iglesia. Amén. Colosenses 3:20, 21 dice: ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Mira, caemos tanto en un error. Pensamos que con las ganas que tenemos, con lo que hemos vivido, todo está bien. Porque lo que me enseñó mi mamá fue algo especial y me ayudó a hacer lo que soy ahora. ¿Sí? Pero muchas veces como papás abusamos. Muchas veces como papá queremos controlar. Muchas veces como papá no queremos soltar. Y la palabra de Dios dice: no exasperes a tus hijos. Enséñeles, edúquelos, sí. Pero no les saquen la rabia. ¿Sí? Pero también a los hijos. En cuanto a sus obligaciones y responsabilidades, en cuanto a sus padres, honrenlos. No los menosprecien. ¿Sí? El orgullo trae conflictos en el hogar. El orgullo trae conflictos en el área laboral. ¿Cuántos pleitos tú has visto en tu empresa a causa de yo tengo la razón? No, yo la tengo. No, si yo la tengo. Y hay un pleito impresionante. Y luego resulta fuera de la empresa. ¿Sí o no? Tenemos que ser muy entendidos en lo que corresponde con el orgullo. Si tú has notado alguna evidencia del orgullo en tu vida, es hora de que pongas un freno a eso. Mira, hablamos hace 8 días de que la vieja naturaleza y la nueva coexisten dentro del ser. Bueno, del que he nacido de nuevo, ¿cuánto nació de nuevo? Lo importante es que podamos entender la vida que portamos, que es la vida de Cristo. Cuando me dicen: no, es que me saca la piedra, no, es que me saca la piedra, vemos que se pone en evidencia que está aflorando la vieja naturaleza. Pero la vida de Cristo en nosotros es el gobierno de Cristo. Podemos entender que esa naturaleza no debe de aflorar, sino que debe de menguar. ¿Para qué? La nueva naturaleza, que la vida de Cristo en nosotros pueda tener gobierno sobre todo nuestro ser. ¿Qué es más fácil? ¿Enfrentarte al problema o solucionar el problema? Mira, muchas veces los conflictos matrimoniales comienzan por algo muy pequeño. Nada comienza por algo grande. Nada. Todo comienza por algo pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no detectas lo que está ocurriendo. No lo detectas. Porque el orgullo te enceguece. La vanidad te lleva a decir: no, es que eso pasa, yo tengo la razón. La soberbia dice: así me conoció, se lo tiene que aguantar. Ahora, tienes que entrar a la plata de la casa. ¿Sí o no? Muchas veces hablamos de esa manera. La arrogancia, la soberbia, la vanidad. En el trabajo: no, es que yo soy el que sé. Como me pasó a mí, el testimonio que le estaba hablando ahorita. Es que yo soy el que produzco aquí. Nada se hace en esta empresa si no pasa por mis manos. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerme a decir todas estas cosas? ¿O más bien humillarme, rendir mi orgullo, rendir mi alma a Cristo, como dijo Pablo? Yo estoy con Cristo justamente crucificado. Cuando él habla así, está crucificando su carne y su alma en la cruz. ¿Amén? Porque él dijo: ya no soy yo, ya Pablo que ya crucificado, ahora es Cristo el que hace en mí. De eso hablaba Pablo. Entonces es más fácil crucificar, rendir tu alma a Cristo, al orgullo, a tu voluntad, a tu intelecto, a tus emociones, y vivir a Cristo. Y concluyo diciendo que el orgullo puede destruir tu vida y te puede llevar al fracaso. Debemos reconocer que nuestras habilidades y logros son un regalo de Dios. El apóstol Pablo hace referencia a que tenemos que luchar en contra de todo lo que nos puede separar de Dios, y hace referencia a
al orgullo. El apóstol Pablo hace referencia a un aguijón. No sé si usted lo ha leído en la palabra. Un aguijón en la carne que le fue dado para evitar que se enalteciera demasiado. Venga, papá. Es que no es usted, soy yo. Tú dices lo que haces y dices, es por mí, no es por ti. Tú no eres nadie. Por eso puso el aguijón. Algunos estudiosos dicen que puede haber sido una enfermedad física o alguna debilidad personal. Esta expresión sugiere que a pesar de su fe y su ministerio, Pablo tuvo que enfrentarse con dificultades y pruebas constantes. Sin embargo, en lugar de desanimarse, aprendió a confiar. La gracia que Dios le dio. Y miren lo que dice, termino con este texto. 2 Corintios capítulo 12, todo el capítulo lo vamos a leer, pero vamos a escuchar detenidamente lo que dice la palabra. En traducción del lenguaje actual. Nada se gana con hablar bien de uno mismo. Nada se gana con hablar bien de uno mismo. Pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que ninguna persona le está permitido decirles. Yo podría estar orgulloso de conocer a esa persona, sí, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago, digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara la espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Amén? Pongámonos de pie, por favor. El apóstol Pablo reconoció su dependencia de Dios, aunque quizás en algún momento de su vida quiso enaltecerse, quiso abusar de la revelación que Dios le dio, pero todo está en el control del Señor. Y el Señor le dijo: no es usted, soy yo. Todo lo que haces es porque yo lo hago en ti. Todo lo que tú eres es porque yo lo he hecho en ti. Cuando la palabra de Dios dice que somos más que victoriosos, es porque uno solo, obtuvo la victoria. Por lo más hermoso de la palabra, lo más hermoso de Dios es que Dios te incluyó en ese uno. Y por ende te hace a ti más que vencedor. Porque estamos en Cristo. Nada ni nadie te puede separar de ese gran amor. Porque Dios le plació incluirte. Simplemente disfruta del privilegio que Dios te dio. Como dice el apóstol Pablo, mi orgullo está en mi debilidad, en el que soy menos, aunque he trabajado más, soy menos que todos. Y fue el hombre que Dios apartó a un ministerio tan grande, tan poderoso, que fue llevar el evangelio de Cristo a muchas naciones. Lo que ningún otro apóstol de Cristo fue enviado a hacer. Dios tomó a alguien despreciado, alguien que mataba, alguien que sabía mucho en sus estudios teológicos o en su doctrina judía, sabía demasiado, pero Dios lo usó, Dios lo llamó, Dios lo apartó, Dios lo aprobó para que cumpliera con una asignación, y es llevar a Cristo a las naciones. ¿Amén? Que tu orgullo no te lleva a tener tantos conflictos en tu casa. Antes de discutir, piensa más bien, renueva tu mente, ve a llorar y luego trae la respuesta. Antes de abrir tu boca, dile al Espíritu Santo: pon las palabras correctas en mi boca para edificar y no destruir. ¿Amén?
Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, Dios. Padre, como cuerpo de Cristo hoy, Señor, nos rendimos ante ti, Dios. Porque muchas veces, Señor, caemos en el orgullo, Dios. Muchas veces, Señor, he escuchado predicadores diciendo que son ellos, apartando totalmente el Espíritu Santo de ellos y hablando de su propia humanidad, de su propia vanidad, de su propio mundo. Padre, permite que en esta hora podamos entender y podamos comprender el veneno y la toxina que es el orgullo para nosotros como hijos tuyos, Dios. Que podamos entender, Dios, los conflictos que nos llevan a no reconocer nuestra dependencia de ti. Que podamos entender que apartado de ti nada somos, Dios. Que tú tienes el control de mi hogar, de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Que tú tienes el control de mi trabajo, de mi empresa, Dios. Y que todo es tuyo. Mis habilidades, mis talentos, mis dones, Dios. Lo que tú me has dado es para el servicio, para la edificación de tu iglesia, Dios. Y que dentro de la iglesia, Dios, dentro del cuerpo de Cristo, Dios, todos somos iguales, Señor. Si queremos ser el primero, tenemos que ser el último, Dios. Porque ninguno es más que ninguno, Señor. Dame la facultad, Dios, el entendimiento para ver servir, Señor, como esa columna mi hermano que se apoye, que se pueda aguantar, que pueda hacerse fuerte, Dios. Tu palabra dice que llevemos las cargas los unos de los otros, Dios. Porque la palabra dice: tolérense, ámense unos a otros, así como Cristo los ama. Te doy gracias, Señor,